día para todos. Mi nombre es Alexander Suárez, soy estudiante de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Santander, Colombia. El día de hoy estoy junto a mi compañera Lady Joana Ortega Acevedo y vamos a presentar el proyecto de investigación titulado Identificación de las apreciaciones de los docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes frente a los fundamentos del proyecto educativo institucional UNAP a la luz de los grupos generacionales. Este proyecto fue dirigido por la Magister Lucy Stephanie Cifuentes Amado en el año 2021. Para entrar en contexto, las universidades son el receptáculo de las transformaciones sociales y en sus aulas convergen individuos influenciados por cambios socioculturales, donde los docentes se convierten en ejes principales en el proceso de enseñanza y de quienes sus estudiantes buscan constante aprobación. En este ejercicio, la práctica docente se ve influenciada por su edad, por el grupo generacional al cual pertenecen, a su formación académica, a las experiencias vividas, a lo que le da una perspectiva y una forma única de entender su entorno. Nuestra investigación surge de un análisis empírico de los cambios generacionales que existen en la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde se aprecia un importante punto de inflexión y donde se relacionan a que puede estar ocurriendo un relevo generacional ejercido tanto por la generación Y sobre la generación X en el cuerpo docente de nuestra institución y teniendo en cuenta también otro grupo generacional como los baby boomers que también hacen parte de los docentes de esta universidad. Para ello se requiere inexorablemente abordar el PEI de la UNAP, es decir, que aquellos aspectos del PEI de la UNAP que identifican su misión y su visión en relación al proceso educativo y cómo estos pueden estar relacionados directamente con lo que debe proceder pedagógicamente los educadores. Para poder elegir los apartados del PEI más idóneos para esta investigación, se realizó una matriz con unas categorías y unos criterios de medición. ¿Cuáles fueron estos criterios? El interés para la investigación al acceso a la información, la afectación por su elección, si estos eran modificables o no, si la importancia del desarrollo académico y el impacto en el proceder pedagógico del docente. Y los apartados que utilizamos fueron la formación, los fundamentos, los propósitos de la formación, los valores en la formación, la competencia de formación y la estructura curricular. Después de haber comparado los apartados y los criterios en nuestra matriz y haber encontrado que el que mayor puntaje tuvo fue los fundamentos, de esta manera entonces los tomamos como referencia para poder trabajar con ellos. De allí surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las apreciaciones que tienen los docentes respecto a los fundamentos del PEI-UNAP de acuerdo con el grupo generacional al cual pertenecen? Esta pregunta viene acompañada de otros interrogantes que son: ¿cuáles son los diferentes grupos generacionales presentes en los docentes de la comunidad educativa de la UNAP? Y si corresponden las características y los comportamientos de los individuos con relación a sus grupos generacionales. Y por último, ¿cuál es la valoración que tienen los docentes frente a los fundamentos del PEI-UNAP a la luz de su grupo generacional? El propósito de nuestra investigación consistió en reconocer las apreciaciones sobre los fundamentos del PEI-UNAP que tienen los docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de acuerdo con los grupos generacionales. Para ello se generaron algunos objetivos específicos. La clasificación de la población de docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de acuerdo con los grupos generacionales por edad y características. Se examinó la correspondencia sobre la clasificación de los docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de acuerdo con los grupos generacionales por edad y características. Y además se analizó la valoración de los docentes con respecto a estos fundamentos teniendo como criterio su pertenencia, es decir, a los grupos generacionales.
Las hipótesis que surgieron de nuestra investigación es que en la UNAP convergen diferentes generaciones de docentes que pueden ir desde la generación Z hasta la generación Baby Boomers, cada una con características únicas. Otra fue que los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes presentan comportamientos distintos al grupo generacional al cual pertenecen, es decir, que la forma de asimilar la tecnología, la manera de aprender, la forma de educarse y relacionarse no corresponden como lo hacen con su grupo generacional. Y por último, pues que la percepción, asimilación y materialización de los fundamentos del PEI-UNAP varían de acuerdo con el grupo generacional al que pertenece cada docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Para el propósito de esta investigación se han organizado los antecedentes por temáticas generacionales, es decir, aquellos estudios donde el eje central fue el reconocimiento de los diferentes grupos generacionales en el ámbito académico y su relación con el rol docente, además de las revisiones de los proyectos educativos institucionales. Estos antecedentes se recolectaron mediante una búsqueda de base de datos interdisciplinarias y fueron de tipo internacional, nacional, con un rango de fecha de publicación no mayor a 10 años. Es importante resaltar que un pilar fundamental de nuestra investigación son los fundamentos del PEI-UNAP. En el caso del fundamento antropológico, hace referencia a que es preciso asumir una postura comprensiva que fortalezca la vida colectiva y que desde el punto de vista académico destaca la importancia de adoptar un currículo flexible que permite al estudiante la construcción de su propia identidad. Además de resaltar al ser humano como creador de su cultura, el cual se muestra como un concepto amplio que permite comprender que existen diversas formas de ver la vida. Dentro del fundamento psicológico, trata de cómo la formación de las personas desde los intercambios culturales y los crecimientos como miembro de una colectividad, se puede basar un modelo de personas que son consideradas que interactúan con el entorno expresando sus deseos y cuestionamientos para el enriquecimiento mutuo. Dentro del fundamento científico se expone una vía donde se combinan diferentes formas de producir el conocimiento, de resaltar la investigación como un pilar importante en la formación de los estudiantes con el conocimiento que adquieren los estudiantes de manera consciente, donde prima la motivación y el deseo por apropiarse de los conocimientos que se le están impartiendo. Dentro del fundamento pedagógico se destaca que es un modelo educativo social cognitivo, ¿sí? Mostrando la importancia de los aprendizajes significativos, donde el estudiante es capaz de aprender un estilo cognitivo particular y el docente se convierte en un mediador permitiéndole el desarrollo integral del individuo. Dentro del fundamento tecnológico, aquí se recalca que la tecnología es una herramienta de gran valor en la formación de los estudiantes, que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para nuestro marco teórico, tuvimos como eje central los proyectos educativos institucionales, en especial el PEI-UNAP en cuanto a su composición, modelo educativo, evaluación y rol del docente dentro del PEI-UNAP. Tuvimos en cuenta dos teorías importantes. Primero, la del relevo generacional, propuesta por González de 2006, donde afirma que la sociedad no es solo una evolución natural de la ciencia y el conocimiento. Y la teoría generacional, propuesta por Strauss y Howe en 1991 y nuevamente por Oblinger y Oblinger en el 2005, donde definen una generación como un conjunto de personas que nacieron en un periodo de tiempo. Para nuestra investigación usamos la metodología descriptiva con un enfoque cuantitativo y diseño observacional, aplicando un método empírico y el diseño y la aplicación de un instrumento que se divide en dos partes. La primera de ellas, un cuestionario generacional, donde se clasificaron los docentes por edad y características, y el segundo, un cuestionario de percepción del PEI-UNAP con preguntas tipo escala Likert, basadas en un fundamento del PEI con el fin de establecer el nivel de percepción que tienen los docentes frente a los fundamentos.
Para validar la pertinencia y asertividad de los instrumentos se contó con diferentes alternativas de validación. La primera, la elaboración de una prueba piloto que se sometió a varios docentes con el fin de recoger sugerencias. La segunda, el aval del director del proyecto y posteriormente la consistencia interna del instrumento por 2 expertos. Para nuestro diseño metodológico se plantearon 2 grandes fases de investigación. Una exploratoria que consistía en la realización de planteamientos generales de la investigación y otra operacional donde se daba la conceptualización de los principales fundamentos teóricos que sustentan esta investigación. Dentro de esta fase operatoria encontramos que tenemos 2 variables, una dependiente que corresponde a la percepción de los fundamentos del PEI y la independiente que corresponde a la caracterización generacional. Dentro de ellas tenemos unas categorías que son las categorías generacionales y las categorías de percepción. En las categorías generacionales tenemos cómo aprenden, cómo se relacionan, la asimilación y el uso de la tecnología y las preferencias culturales. Y dentro de las categorías de percepción y apropiación del PEI-UNAP, tenemos el conocimiento del PEI-UNAP, el modelo pedagógico de influencia, la percepción del PEI-UNAP y los alineamientos con el PEI-UNAP. Para nuestra investigación, la población total que hizo parte de nuestro trabajo correspondió a la totalidad de los docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a lo que corresponden 40 docentes en total. Para la muestra se tomó el muestreo aleatorio simple, que bajo una fórmula matemática nos da como muestra representativa 15 docentes. Ok, continuando con la exposición que tenemos, el siguiente capítulo corresponde al análisis de resultados. Vamos a hacer una breve introducción frente a la caracterización que se realizó durante la investigación y corresponde al rango de edad, el género, el nivel de estudios, el tiempo que llevan trabajando y el tipo de vinculación que tienen los docentes en la universidad. Encontramos, como lo pueden ver en las gráficas, que la caracterización que se hizo arrojó 3 generaciones dentro del grupo de docentes que se analizaron. La caracterización arrojó que las generaciones son la Baby Boomers, la generación X y la generación Y. De esto están conformados los docentes de posgrado de la facultad. Tuvimos una participación del 55% de mujeres y el 45% de hombres. Además de esto, pudimos percibir que la mayoría de docentes tienen una formación en doctorado y los demás en maestría. Por otro lado, encontramos que todos están vinculados a la universidad en promedio en una suma considerable hace más de 10 años. De acuerdo a esto, nuestros resultados en la variable generacional, vamos a comentar un poco cómo estaban organizadas las categorías de análisis, qué representaban y nos mostramos en las gráficas las que son las más representativas en cada una de ellas. La categoría de análisis de cómo aprenden las generaciones se ve estandarizada porque los datos corresponden a lo que se refleja en las teorías generacionales mostradas por Hub y por Oblinger en los diferentes años citados de ellos. Hay una particularidad y es que la generación de los Baby Boomers no se encuentra sesgada a su generación, sino que comparte más empatía con la generación X en la manera en cómo aprenden. Por otro lado, la categoría de análisis de cómo se relacionan, todas las generaciones coinciden con su teoría generacional en que se les hace más fácil conocer a una persona cuando se la presenta otra y de esa manera se relacionan más fácilmente. En la categoría de análisis de asimilación y uso de la tecnología, nuevamente vemos cómo las diferentes generaciones, o las 3 que tenemos en este caso, coinciden en que su uso de la tecnología se ve empeñado en el uso de la computadora. Son lo principal o es su principal herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe señalar en esta categoría que la generación Baby Boomers, a pesar de que son las personas de más edad, pueden o han adquirido una experiencia significativa en el uso y en el manejo de esta tecnología que les ha permitido desempeñar su carrera profesional y su carrera de enseñanza como docentes de una manera adecuada. Es importante también destacar
que las demás generaciones pues son prácticamente generaciones nativas de la tecnología, por lo cual no hubo un cambio significativo en ninguna de ellas. Dentro de la categoría de preferencias culturales, para todas las tres categorías que se encontraron, se señala que las generaciones corresponden directamente al fundamento teórico del que estamos hablando. En cuanto a los acontecimientos que tuvieron relevancia en la vida de cada uno, en cuanto a la música que escuchan cada una de estas generaciones, correspondieron totalmente y se vieron reflejadas en los resultados las características que presenta cada una de estas generaciones. Realizamos una pequeña triangulación de resultados con la variable generacional, tomando en cuenta las categorías de análisis y los fundamentos teóricos que se habían consultado como eje principal de esta investigación, donde apreciamos que en el momento de aprender de las generaciones, todas coincidieron, como lo nombré anteriormente. En el momento de relacionarse, también coincidieron en cada uno de sus niveles de participación y en cada una de sus teorías generacionales. En cuanto al uso y asimilación de la tecnología, fue donde encontramos una diferencia significativa, destacando a la generación Baby Boomers, ya que ellos lograron aprender, lograron identificar la tecnología como una buena herramienta de enseñanza y efectivamente la están usando en sus procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Frente a las preferencias culturales, realmente no hubo un cambio significativo, todos se acomodaron a las que estaban especificadas por las teorías generacionales. Vamos a ver ahora los resultados de la variable de percepción del PayUnap, que digamos corresponde a un tema mucho más amplio en cuanto al análisis de los resultados. ¿Por qué? En este caso, tomamos los resultados frente a cada uno de los fundamentos y destacamos las gráficas en las cuales hubo cambios significativos en cada uno de ellos. El primer fundamento es el fundamento antropológico, donde podemos apreciar una primera gráfica en la parte izquierda que habla de la percepción de construcción de un currículo flexible. En este aspecto, todos los docentes estuvieron de acuerdo y se aprecia que tienen relación directa y que conocen realmente el fundamento antropológico. Sin embargo, dentro de este mismo fundamento antropológico se tiene en cuenta algo que se llama el concepto sesgado de cultura. Y al preguntar este tipo de cosas, los docentes presentan una equivocación frente a la percepción que se tiene del concepto sesgado de cultura, ya que este concepto no debería ser sesgado, este concepto debería ser muy amplio porque todas las generaciones presentan diferentes tipos de cultura y diferentes tipos de pensar. Es decir, que los docentes deben apropiarse de estas diferentes culturas para generar el conocimiento que van a impartir a sus estudiantes. Por esta razón, en esta parte de la parte cultural y de la parte del sesgo de la cultura, los docentes presentaron diferencias representativas frente al entendimiento del fundamento antropológico. Frente al fundamento psicológico, encontramos que los docentes están realmente alineados con el fundamento psicológico, que todas las respuestas que presentaron corresponden realmente con lo que quiere decir este fundamento y resaltamos dos ejes principales. El primero, frente al intercambio en el aula por parte de docentes y estudiantes hablando de comunicación, y el segundo, frente a la percepción de las conclusiones de compromiso comunicativo que esto genera. Es decir, que los docentes y los estudiantes deben crear un ámbito de comunicación bastante estable y bastante fácil de entender para que la educación y para que la enseñanza siga el proceso que debe seguir y realmente se asimile de la manera que se debe asimilar el conocimiento. Dentro del fundamento científico resaltamos dos partes. Uno, frente a la percepción de la investigación. En este caso, los docentes realmente conocen el fundamento, lo están evidenciando y ven y aprecian todos que la investigación debe ser un eje fundamental dentro del fundamento científico y dentro de la formación de los estudiantes. Sin embargo, dentro de este mismo fundamento aparece otro eje que corresponde al conocimiento adquirido por parte de las actuaciones del pensar y del sentir de los estudiantes. Y pues en nuestro concepto y en el fundamento científico como tal de la universidad se especifica que esto debe ser así, que la enseñanza debe
generar un sentimiento y que esos sentimientos son los que van a generar experiencias significativas de aprendizaje en el estudiante. Además de esto, los docentes muestran que para ellos este aprendizaje no sea solamente por las experiencias, sino que sea por lo que ellos imparten en sus clases. Y pues en esta parte es donde están equivocados frente a lo que corresponde al fundamento científico. Para el fundamento pedagógico encontramos como ejes centrales que la percepción del módulo educativo de la universidad por parte de los docentes corresponde realmente a lo que ellos representan y a lo que están impartiendo. Su modelo educativo es coherente con lo que representa el fundamento y sus respuestas nos permitieron ver que efectivamente es de esa manera como lo están haciendo. Frente a la percepción de los estudiantes y de cómo ven los estudiantes a los docentes o cómo los podrían ver según los mismos docentes y las respuestas que nos dieron, se encontró que efectivamente los docentes siempre buscan agradar a los estudiantes mostrando una pedagogía adecuada y de esa manera generar una empatía que resulte en un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, hablamos del fundamento tecnológico. En el fundamento tecnológico rescatamos que dentro de la percepción que tienen los docentes frente a la tecnología y la utilización de esta para sus clases, pues la mayoría lo hace, lo asimila y la ejecuta para el proceso de enseñanza. Sin embargo, hay una percepción de dificultad que se presenta cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnología ellos lo ven solamente ligado a los procesos de enseñanza, pero creen que definitivamente no es tan bueno en el momento que los estudiantes usan esa tecnología para el ocio, porque pues genera distracciones que no les permiten asimilar un conocimiento adecuado. Entonces, por esta razón, consideramos que hay también una desviación de lo que genera como tal el fundamento tecnológico, ya que la universidad plantea que la formación tecnológica y la utilización de esta herramienta tecnológica es un eje principal y es un eje fundamental en los procesos de enseñanza de todos los grupos de estudiantes que se tienen, desde pregrado hasta posgrado. Entonces es muy importante resaltar esto. Al igual que en la variable anterior, realizamos una triangulación de resultados frente a la percepción. Sin embargo, para esta variable tuvimos en cuenta fue el PEI educativo de la universidad, ya no los componentes de teorías ni lo del marco teórico. Tuvimos en cuenta únicamente para la triangulación, pues el PEI de la universidad, que es donde realmente podíamos apreciar la percepción que se tiene frente a los fundamentos. En cuanto a esto, encontramos que la institución o cada una de las instituciones siempre va a priorizar ciertos elementos sobre otros y que eso va a ir enmarcado pues en el PEI de cada una de las instituciones. En el caso particular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, encontramos que estos fundamentos realmente son el eje central de todo el PEI y que los docentes en su mayoría conocen y aportan y ejecutan en sus procesos de enseñanza y aprendizaje lo que corresponde a los fundamentos del PEI. Sin embargo, en los procesos de alineamiento frente a cada uno de dichos fundamentos se encontraron unas diferencias significativas en cuanto al fundamento tecnológico, científico y psicológico. Continuando con la triangulación de resultados frente a la variable de percepción del PEI-UNAP, encontramos nuestra siguiente categoría de análisis, el conocimiento de los fundamentos del PEI-UNAP. Los participantes que tuvimos en cuenta en esta investigación se encuentran o están de acuerdo con el propósito y la argumentación de cada uno de los fundamentos, apoyándose en la formación del estudiante y siempre preocupándose por esta. Sin embargo, hay que tener en cuenta las condiciones que deben ser mejoradas en cuanto a los fundamentos científico, antropológico y tecnológico. Para la siguiente categoría, que es el modelo pedagógico de influencia, encontramos que los docentes presentan una apropiación correcta y una comparación con lo que se quiere del PEI en su fundamento pedagógico. Es muy importante reconocer que dentro de estos resultados se determinaron los aspectos claves del PEI y se logró identificar comportamientos en formación y relacionamiento de los docentes de acuerdo a todos sus grupos generacionales. Sobre la percepción del PEI se lograron analizar muchas apreciaciones que tienen los docentes sobre los fundamentos, todo a la luz pues, de cada una de las generaciones a las que ellos pertenecen,
Y gracias a esta triangulación que estamos viendo, se logró reconocer en términos generales que los docentes comprenden y conocen los fundamentos, con algunas dudas frente al fundamento tecnológico, antropológico y científico. Esto para cerrar pues el tema de la triangulación. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que se logran cumplir con los objetivos planteados desde el inicio de la investigación, ya que se reconocieron las apreciaciones sobre los fundamentos del PEI-UNAP que tienen los docentes de posgrado de la facultad. Se evidenció que efectivamente sí existen formas de interpretación de lo que los fundamentos del PEI proyectan para el acontecer académico de cada uno de los docentes. Nos permitimos también realizar la clasificación de la población docente mediante la caracterización generacional gracias a que el instrumento y la metodología utilizada funcionó correctamente. Encontramos que los aspectos de formación, no solo en la generación baby boomers, sino en las demás, se ven sesgadas por el conocimiento adquirido por tecnología, y destacamos en la generación baby boomers que efectivamente adoptó una posición mucho más enfocada en el aprendizaje que se parece más a la generación X, ya que ellos se apropiaron del conocimiento de la tecnología y lo pusieron en práctica para cada una pues, de las clases que estaban impartiendo. Esto podríamos también tenerlo en cuenta frente a una discusión en cuanto a la teoría generacional a la que pertenecen los baby boomers, ya que para los baby boomers no es fácil la asimilación y el uso de la tecnología. Creemos y consideramos bajo lo que encontramos en nuestra investigación que el hecho de ser docente y el hecho de tener una competencia frente a otros docentes de unas generaciones diferentes hizo que la generación baby boomers se apropiara de la tecnología gracias a esta competencia y realmente pudiera ponerla en práctica frente a los estudiantes en los salones de clase. Vimos también cómo en general, la percepción de los fundamentos del PEI por parte de los docentes fue coherente con lo plasmado en el PEI. Sin embargo, como les había nombrado anteriormente, logramos reconocer algunas inexactitudes sobre la comprensión que requiere un concepto más amplio y no sesgado de cultura para lograr comprender las diversas formas en las que pues, se están presentando las nuevas generaciones y en las que están llegando a aprender. Con respecto al fundamento científico, logramos identificar que la percepción de los docentes sobre cómo se genera el conocimiento no es congruente con lo plasmado en el PEI, ya que, como lo habíamos dicho, se sesgan a que el conocimiento adquirido solamente va a lo que ellos imparten y no a las vivencias que tienen frente a situaciones particulares que pueden aportar desde la vida fuera del salón de clase. Ante el fundamento tecnológico, fue posible identificar que los docentes cuentan con una correcta percepción de lo que significa tecnología en el ámbito educativo. Sin embargo, no es congruente indicar que un ambiente mediado por tecnología dificulte la construcción del desarrollo armónico de los estudiantes cuando estos se distraen por el ocio o porque utilizan la tecnología para otras cosas que no son netamente de las clases pues, o de la enseñanza que están recibiendo. Queremos cerrar esta investigación dejando como unas recomendaciones generales que esta investigación puede servir como un insumo principal para una proyección hipotética de mejorar muchos procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un margen o dentro de un marco de una sociedad muy cambiante y bajo unos lineamientos que deben ser internos en cada institución. Cada una de las instituciones debe tomar la decisión de cambiar o no o de adoptar estas condiciones de las nuevas generaciones para sus proyectos de enseñanza y aprendizaje. Es importante también que una proyección enfocada de los diferentes aspectos del proyecto educativo de la universidad pueden ser un propósito de hacer énfasis en la importancia de estos lineamientos tanto en el cuerpo docente en general como en los estudiantes, ya que una correcta comprensión y alineamiento determina poder lograr objetivos institucionales y de la academia. Es decir, que estos fundamentos no sean solamente relevantes e importantes para los docentes, sino que a su vez los estudiantes los conozcan, los asimilen y los puedan poner en práctica. Quiero cerrar con que además de estas recomendaciones que les nombré anteriormente, puede ser esta investigación muy importante teniendo en cuenta si en algún momento se logra buscar una posible actualización de nuestro plan educativo institucional que está pues actualmente vigente dentro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A continuación pueden ver algunas de las referencias bibliográficas que citamos en nuestra investigación, que fueron pues el soporte para realizar el trabajo completo que hoy pues ustedes están conociendo.
Muchas gracias, espero que les haya gustado, quedamos atentos a cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre nuestra investigación. Pueden tener acceso a nuestros correos electrónicos para hacernos llegar cada una de sus preguntas. Muchas gracias.